Lo del Chino Huerta, lamentablemente, lo de la lesión. Sí. No sabemos si eso influyó de más como para pensar en el regreso, pero también hay que decirlo. Medianito le fue. Medianito. ¿Qué te dije de Medianito. Si no están dispuestos a escuchar la verdad. Ricardo Choca Ferretti, qué bueno que estás con nosotros. Últimamente ha sido complicado controlar a Diony. Siempre lo es, pero últimamente más. Pero cuando tú estás, algo pasa, tú que como que se serena un poco. Lo impone. No sé. Sí, porque te voy a decir una cosa. Mi Tuca, cuando habla, por lo general está de acuerdo conmigo. Eso sí es cierto. Bueno, eso me preocupa. Ya hablaremos, Tuca, del Chino Huerta. De entrada, ¿te gusta o no te gusta que regrese? No, No te gusta. no, para nada. Pero también tenemos que ver por qué regresa. Y esa es la cosa. Claro. O sea, no creo que fue por triunfar. No. Dile reventador al Tuca, así como No, dices. no le voy a decir reventador. Yo no le digo. Pero no creo que le llames tú que, fracasó y para qué se fue. Porque hay unos que dicen, ¿para qué va si se va a regresar y va a durar bien poquito? No. Que se vayan. Se Ya tiene si le que ir. alcanza o no le alcanza, esa es otra cosa. Ahí sí estoy de acuerdo, que se tiene que ir. Lo ideal es que no pase un año o a lo mucho 2 y de pronto pum. Es que la sube, ¿no? Pero bueno. Y mucho antes, ¿no? Sí. Y sobre todo entendiendo que era una liga, ya lo hablaremos, que era la de Ya Bélgica. empieza a reventar otra vez. Era la de Bélgica. Vamos a otra cosa. Y cuando dices era la de Bélgica, ¿qué quieres decir? Bueno, Ya que no está reventar. dentro de esos 5 primeros. Entonces imagínate, para los otros 5 primeros, quién sabe qué onda, ¿no? A ver, vamos a ver los números, las estadísticas de César el Chino Huerta, mundialista mexicano, pocos minutos, desde el 21 de mayo que no jugaba o que no juega. Hay 5 partidos jugados en 2025, mismos 5 de este 2026. La cantidad de No, aclarar. Es que, el tema lesión. pues ahí está, Diony. Pocos minutos, pocos goles, pocas asistencias, pocos partidos. En gran manera, no estoy diciendo que sea la única, pero en gran manera, y hay que ser justos con él, condicionado por las lesiones que no lo dejaron en paz. Exactamente, la lesión, y cuando regresó, pues no llegó a ponerse a punto tanto para el técnico de Anderlecht como para la propia selección. Fue el último que entró y ¿cuántos minutos lo vimos? Lamentablemente. Poquito. Porque uno piensa en ese partido, quizás nadie hubiera marcado la diferencia como para pensar ganar o lo que tú quieras, no sabemos qué pasaba. Pero ¿qué tal y lo metes contra Inglaterra? Y busca una personal como las que le gusta y se mete al área y penal. Bueno, sí, es cierto. La verdad es que 38 partidos en total con el Anderlecht. Creo que al inicio le fue bien, ya después ¿se acuerdan? Que empezó bien, que lo movían de posición y brillaba, daba asistencia, hacía gol. Y luego pues vienen los problemas de lesión, no le alcanza, se regresa muy joven y eso sí me duele porque yo sí pienso que tenía para más. Y enhorabuena para los Pumas, que es en donde va a regresar, ¿no? Porque les va a venir muy bien con esto que están viviendo ahora. No pueden ganar en casa y me parece que les puede ayudar a eso si es que se puede recuperar, si es que ya está al 100, sí me hubiera encantado que siguiera. Claro. Me hubiera encantado porque, insisto, tenía para más. Había iniciado bien y es uno de los que muy joven, pues tiene que estar de regreso. Ahora, si este regreso lo hubieran logrado o Monterrey o Tigres, no, qué bárbaro, cómo hay formas, cómo otra vez Tigres y Monterrey, evitando que el futbolista mexicano se quede en Europa. Pero como es Pumas, qué bueno, aplausos para Pumas. O sea, ¿estás diciendo que nosotros solapamos Pumas? No, lo que estoy diciendo es que se mide con bandera distinta. No. Con Monterrey y Tigres, como tienen el dinero, entonces son un par de equipos que... Corrijo. Es una Tigres ya no. tentación. Tigres ya no. No, ya no. Bueno, hay que ver. Hay una tentación y entonces les gana y contribuyen a que el futbolista no se quede y se desarrolle en Europa y los tientan con una buena cantidad de dinero para que se regresen otra vez al fútbol mexicano. Pero como es Pumas, perfecto, está bien. No, bien, de corazón del Chino Huerta que regresa donde se está convirtiendo en ídolo. Eso sería lo rescatable. Que regrese a Pumas, ¿verdad? Reventador. Pero ya no te entiendo. Eso es lo rescatable, pero solapamos. Ya no te entendí. A ver, Tú solito te contradices. No, lo que pasa es que si vas a rescatar algo bueno, qué bueno que regrese a Pumas, el equipo que le dio la posibilidad de salir. Pero al final de cuentas, que regrese al fútbol mexicano, se tiene que medir con la misma vara. Sea Monterrey, Tigres, América, Cruz Azul, Pumas o Chivas, en el sentido de si estos equipos de pronto, con sus tentaciones económicas, provocan que los futbolistas mexicanos, en lugar de quedarse, como decía, tengan que regresar. Pero bueno, yo sé que las focas tienen que aplaudir. Las focas aplauden. Las focas aplauden. ¿También vas a estar de acuerdo en esta condición? Dijo algunas veces. Ya. Este es de las pocas que no. ¿Qué opinas tú? Dijo que se quería que se quedara. Lo que me preocupa es por qué regresan tan pronto. ¿Será que, no será nuestro nivel futbolístico? Da para esto, que un jugador llegue aquí y destaca y esto, el otro, pero sale y no logra permanecer. Entonces esto quiere decir que también no van tan bien preparados como nosotros pensamos, como nosotros elogiamos.
de veras. O sea, porque van muy poco tiempo, pasan muy poco tiempo y se regresa. No sé, buscar quedar allá. Ah, no, debería de buscar. Pero ¿de qué me sirve que yo quiera quedarme si nadie me quiere? Ese es el detalle. Entonces, o sea, aquí para nosotros el chino, pues es un superjugador. Híjole, no nada más los Pumas, el América, no sé, Chivas, todos los Azul hubieran querido tener. Pero, ¿por qué llega a una liga que no es de las más exigentes y no puede mantenerse? O sea, ¿Por qué crees tú? yo creo que no vamos tan bien preparados como nosotros pensamos, ¿En general? en general. Y- Puede ser, ¿no? Hugo, Rafa, Guardado. Guardado. Chicharito Moreno. en un momento, Moreno, pero Salcido, ¿no? Salcido, Ahora, Osorio, Pavel. sí, hace ya un rato. Y entiendo lo de estos jugadores, pero si nos vamos a las últimas transacciones, Claro. Chucky le fue muy bien en Holanda, después en Italia, aunque fue campeón. Sí. Por lo menos ¿Aunque? sí, aunque me Contribuyó refiero mucho al título. Pero ¿a qué prefiero? No fue tan protagonista como lo fue en Holanda. No, pero para los ojos de los italianos, no, ellos sienten que no fue bueno. su ¿Estás acción. preguntando? No. Estás preguntando. Bueno, Yo llevé pero- todos los partidos Está bien, del tú lo Napoli llevaste. y te digo cosas distintas. Y no, tú lo llevaste, pero lo que yo leía, de acuerdo a los que se decían de los medios italianos, es que la afición o no estaba contenta, o es que los Ahora directivos también sabes no italiano. estaban. de la cera. No, perdón, pero hay que poner todo. Hay que poner todo. A lo que voy es, cuando dices por qué regresan tan temprano, o cuando decimos por qué el crédito del futbolista mexicano siempre le cuesta que los equipos europeos lo compren tal como lo compran con los argentinos o los uruguayos o algunos más. A ver, primero ellos se van en cantidades enormes. Y entre esas cantidades enormes debe haber jugadores que les va como a varios mexicanos que regresan pronto. Pero los Termina- aguantas termina- porque son argentinos Pero a lo o porque son pero a lo que voy uruguayos. es, Y muchos están en ligas Sí, medianones. pero a lo que voy es- Medianones sí hay muchos. Sí, pero un bastantono que lo llevaron bien. por 100 millones no sirvió para Pero a nada. lo que te voy es También. que muchos de ellos se pierden por la gran cantidad que van. Nosotros, los mexicanos, como van poquitos, Bueno, eso sí. entonces dices, mira lo que pasó con Lainez, fue y se regresó. Mira lo que pasó con Jorge Sánchez, fue y se regresó. Mira lo que pasó con el Chucky, a lo mejor no triunfó como se esperaba en Italia. Oye, el West ¿A dónde Ham- quieres llegar? A lo que quiero llegar es que ante los ojos de los equipos europeos, cuando ven que los 4, 5, 10 o 15 jugadores mexicanos, el 50% o un poco más termina regresándose de manera rápida o no triunfan esos equipos o no les va bien, por eso es que a los europeos les sigue costando trabajo comprarle crédito al ¿Cuál es jugador ese mexicano. sistema? Ahorita mencionaste. Que se no, termina fue yendo, dijo que ya no está de acuerdo. El tema de Lainez, el tema de Edson Álvarez, no. llega con 50. Edson Álvarez, ¿cuántos años lleva en Europa? Sí, pero al final, Bueno, por 50 ya millones de dólares, se lesiona, no le Mira, va bien, lo mandan mira, a la Liga qué bien. Turca, no se En el entiende, Ajax sale le fue peleado, muy se bien. sale peleado por allá. En el Ajax Pero le la fue percepción de para maravilla. ellos es que al La final de cosa cuentas, es, el jugador te los mexicano, digo. el jugador mexicano le cuesta, salvo esa generación que mencionamos hace rato, establecerse. Y por eso los Chile europeos les embona. nos siguen, y a ti te embonan todos los chiles. mamá, Y entonces, no. Y entonces, Es que entonces, al final de cuentas, la cosa es, no, pero es la cosa realidad. periodismo de hablo mal para que la No, gente me vea. pero Está perfecto. Entonces, Está todo. hablemos Está bien, perfecto. compremos humo, No, tampoco. digamos que el jugador mexicano, Pero dice, lamentablemente los equipos europeos no lo valoran Si y por quieres eso el ver a jugador Messi mexicano o a Cristiano, de argentino o portugués, Mira. para que puedas hablar bien de tus jugadores. No, pero lo que pasa Porque es que acá duele decir no la te gusta verdad. nada. Cuando duele, Vamos a porque escuchar es al verdad. Tuca. Sí, mejor. Una desventaja el jugador mexicano en relación a lo que es el brasileño, argentino, uruguayo. En primer lugar, sí tiene. Y después, o sea, si no llegas y realmente das do de pecho, o sea, la comunidad europea. O sea, tú puedes traer un francés, un inglés, un el otro. Y esta competencia es muy canija, mano. O sea, si mantienes un nivel nada más mediano, no te alcanza a quedar allá. Tienes que destacar realmente, como Santi destacó en Holanda, el Chucky, para poder brincar, ¿me entiendes? Si llegas a Bélgica, a estos lugares, y no das este plus, no, ahí sí, no hay ningún chance de subir. No, A ver, no. si tú estuvieras, Tuca, dirigiendo en Europa, en un equipo de una buena liga, pero no hasta arriba, tú que conoces como pocos al futbolista mexicano, ¿tú te llevabas futbolistas mexicanos para tu equipo en Europa o ibas por sudamericanos? Si estoy en Holanda, yo sí vengo por los mexicanos. Sí, ¿En está- Bélgica? Bélgica ya no tanto. Ya no. ¿Sería solamente Holanda o Portugal? ¿Puede ser? Portugal, la liga portuguesa, la verdad es muy bajita. ¿No te gusta? La verdad, solo hay 3 equipos.
¿En España? En España también. ¿Quién te llevabas? En España, ¿Sudamericanos o mexicanos? yo creo que la tendencia es llevar sudamericano. Pero tú sí los conoces, porque a lo mejor Johnny tiene un punto de decir, el que está, por poner ejemplo, ¿no? En la liga, dice, son muy poquitos los casos exitosos es de que mexicanos. la cosa. La segura sería apostar por un sudamericano, ¿no? Pero les digo otra cosa. La cosa es que los sudamericanos ellos empiezan más temprano. Te doy otro plus, Mituca y Diony y Chivermano, que regularmente, bueno, un alto porcentaje de jugadores argentinos, uruguayos, van allá dentro de la comunidad europea, o sea, con pasaporte italiano. ¿No? Tienen pasaporte comunitario. Sí, los brasileños a Portugal pueden ir todos, ¿eh? Todos, y pueden jugar todos en los equipos. Todos. Sí, ¿no? es una barrera. Esa es una máxima de la Primera Liga. Y eso es también un plus que les da a estos Y jugadores. un contra para el mexicano. Y un súper contra para el mexicano, porque luego se van por 2, 3 millones de euros y ahí están jugando. El mexicano casi no puede ir con pasaporte comunitario. Y si te quedas 1 o 2 años, y no, por ejemplo, lo que pasa, si a Ochoa, que todo el tiempo que se quedó, no le encontraron. no, cuánto problema tuvo con el pasaporte comunitario. Imagínate, si te quedas 1 o 2 años, pues menos aspiraciones tienes de que lo puedas conseguir o sacar el pasaporte comunitario. Ahora, yo creo que el Tuca da en el punto medular, porque ya estamos hablando de exportaciones en la mayoría de los casos, no en todos, pero en la mayoría ya cuando ya no son tan jovencitos. O sea, yo sí creo que tendrían que irse antes de los 21 por lo menos. Pero- 19, 20, pero vámonos, fuga. Nos quejamos de Por eso, y sí se Claro. fue a los 17. Varios consideran. No, yo creo que ese es el problema. Que hay que mandarlos, yo siempre digo esa frase, a que culminen su proceso formativo en Europa, porque si no crecen ya con vicios y son jugadores de primera división en México, pero con muchas lagunas, y con muchos vicios, que no Tienes termina por todo, funcionar. Y por eso Pero tú que acabas de decir que se van no es el preparados. gran detalle. Es lo que está diciendo. Pero si a los 17 se van no preparados. No, la cosa es que, bueno, tiene que ir mejor preparado. Cuando va a una liga holandesa, esto que está diciendo todavía sigue. Esa es la vía correcta. ¿Entiendes? Entonces hay que encontrar Y las las vías otras correctas. ligas ya te van a exigir, no te van a tener la paciencia para enseñar. Sí, porque él les eligió mal, ¿no? Se fue al Betis. El Betis no es un equipo que lleguen jóvenes, llegan jugadores ya más hechos. Claro. Y es diferente a que hubiera elegido Ajax. Sí, ya tenemos que prepararnos mejor. Después, tener un poco de paciencia, no es porque hay una oferta. Por ejemplo, con todo respeto, yo pienso que si la va al Mónaco, es una liga, es un equipo que tú tienes chance de ahí pasar a otros. Tal como pasó con Rafa Márquez, llegó ahí y se fue de ahí. En cambio, la hormiga en este equipo de Grecia, él necesita hacer 5, 6, 7 goles en la UEFA para poder dar el brinco. Porque él Entonces es más puede- fácil el camino de Lira. está más propicio, Ok. no fácil, más Propicio. de que si él hace un buen torneo, brincar como lo hizo Rafa, ¿no? Pero la hormiga es más complicado para él, ¿entiendes? La liga griega él puede anotar 10 goles, pero no va a pasar nada. Salvo en la liga, ¿no? Que lo convierten en un Para jugador. que él pueda salir de la liga griega, solo del campeonato, no de la UEFA, tiene que ser como Santi, 27, 28 goles en la liga, y ahí sí, bueno. Algo tiene. Sí, pero la ventana es la Europa League, ¿no? Claro. Exacto. Sí, la vitrina. Ahí es donde él Sí, tiene que lucirse. tiene que aprovechar. Sí, como lo hizo Santi con el Feyenoord en la Europa League, precisamente. Lo que sí, a ver, en eso creo que vamos a coincidir todo, pero sí queda esa sensación que el que se atreve, no me gusta la zona de confort, porque eso es un tema de cada quien, si está o no está, ¿no? Sí. Pero el que se atreve, el que buscó, el que tiene el sueño y le costó trabajo y sacrificó y lo que tú quieras y finalmente va, y por X o Y razón no se queda, ya sea lesión, bajo nivel, lo que sea, y regresa, aquí sí los peluceamos. Cuando tendría que ser al revés. Te felicito porque fuiste a fracasar. Porque fracasó en Europa. Nos encanta la mentada palabrita. Esa palabra. Qué bueno que se vayan a fracasar en Europa. Qué bueno, ojalá que todos vayan, porque aunque no se queden, ese lapso, ese periodo les ayuda para madurar en lo futbolístico y en lo personal. Como futbolista y como ser humano. El salir, probar, ver, conocer y estar ya rozándote con otra cultura deportiva y social en Europa, te va a dejar una enseñanza. En todo. En En lo todo. Entonces, futbolístico, yo en creo lo que sí tenemos que personal. cambiar la narrativa de verlos a todos los que regresan como los fracasados. Tú lo ves por un lado realmente muy positivo y que te felicito, está bien. Y ojalá pudiéramos ver todo así. Pero, o sea, la verdad cuando yo descendí con el Atlas, tenía 23 años. Y la posibilidad de regresar a Brasil era casi inminente. Y sabes qué, yo tenía una vergüenza tremenda, mano. O sea, me sentía muy mal de tener que regresar a Brasil, ¿me entiendes? Porque siempre queremos la oportunidad de salir, sea donde sea, pero, o sea, queremos triunfar. Y cuando uno dice, ay, yo la verdad te digo, me sentía pésimo,
pésimo, de veras. O sea, sabiendo que a lo mejor tenía que regresar sin querer regresar. Ok. ¿Y qué edad tenías cuando ibas a ir a Italia? Ya habías hasta firmado, creo. No, ya era más grande. Ya tenía 30 años. 30 cuando ibas a Italia. Sí. Ahora, lo que 35. lo que di, y entonces debe traer otra experiencia, debe traer otro roce, lo que tú quieras. Pero también depende de la fuerza mental, de la capacidad anímica que tenga el jugador, porque, a ver, vamos a tomar otra vez el tema de César Huerta, que es el que llega, que de pronto el jugador, sí, lo intenté, y qué bueno, y aprendí estas cosas, y me traigo esto positivo. Pero también lo que dice el Tuca, el tema de, pero ¿sabes qué? No pude ni en la Liga de Bélgica. Pero por O sea, qué circunstancias. Ok, está bien. No, está bien. O sea, entonces ahí es donde digo yo. Una fortaleza mental. Anímica, mental, Sí. de que estás hecho. Perfecto, no puedo en la Liga de Bélgica, pero voy a llegar a México y voy a hacer, si todavía su edad se lo permite, voy a hacer lo mejor de las cosas para ver si surge otra posibilidad en Europa. Claro. Retomar mi nivel. Exactamente. Porque es joven. Sí. Por eso Porque te es digo. joven. Otro caso de resiliencia es el de Johan Vázquez. Claro. Johan Vázquez, Descendencia, veces, ¿no? Sí, segunda división. Dicen, capitán del Genoa. Un equipo ahí, pero es otra cosa el que te conviertas en el capitán de un equipo, porque al compañero lo compraron en el Milan. Querían a uno de los dos. Prefirió quedarse con La Johan Juventus Vázquez. en algún momento estuvo interesado. Es un caso de resiliencia, ¿no? Sí. Qué bueno que César Huerta eligió a los Pumas y no al América. Esto es definitivo. Ahí no nos vamos a pelear. Felicidades, Chino. Hacemos pausa y regresamos para platicar de la actividad. Hay jornada este día en la Leagues Cup. Ya venimos. Del Chino Huerta, lamentablemente lo de la lesión. No sabemos si eso influyó de más como para pensar en el regreso, pero también hay que decirlo, medianito le fue medianito. ¿Qué te dije de medianito? Si no están dispuestos a escuchar la verdad, quiero escuchar tu opinión. Qué bueno que estas cosas. Últimamente ha sido complicado controlar a Diony. Siempre lo es, pero últimamente más. Pero cuando tú estás, algo pasa, como que se serena un poco. Impone. No impone porque te voy a decir una cosa. Mi Tuca cuando habla, por lo general está de acuerdo conmigo. Eso sí es cierto. Bueno, eso me preocupa. Ya hablaremos del Chino de entrada. ¿Te gusta o no te gusta que regrese? No, no te gusta, no para nada. Pero también tenemos que ver por qué regresa, esa es la cosa. Está claro, no sé, no creo que fue por triunfar. Dile reventador al Tuca. No le voy a decir reventador, pero no creo que le llames que fracasó. ¿Y para qué se fue? Porque hay unos que dicen, ¿para qué va si se va a regresar y va a durar bien poquito? Que se vayan, ya si le alcanza o no le alcanza es otra cosa. Estoy de acuerdo en que se tiene que ir. Lo ideal es que no pase un año o a lo mucho 2 y de pronto es que el asunto no, y sobre todo entendiendo que era la Liga de Bélgica. Empieza a reventar otra vez la de Bélgica. Vamos a otra cosa. Y cuando dices que era la de Bélgica, ¿qué quieres decir? Bueno, que no está dentro de esos 5 primeros. Entonces imagínate para los otros 5 primeros, ¿quién sabe qué onda? No. A ver, vamos a ver los números, las estadísticas de César, el Chino Huerta, mundialista mexicano. Minutos desde el 21 de mayo que no jugaba. Hay 5 partidos jugados en 2025, mismos 5 de este 2026. La cantidad de no aclarar el tema de la lesión, pues ahí está, pocos minutos, pocos goles, ausencias, pocos partidos en gran manera. No estoy diciendo que sea la única, pero en gran manera, y hay que ser justos con él, condicionado por las lesiones que no lo dejaron. Cuando regresó, pues no llegó a ponerse a punto. Tanto para el técnico de Anderlecht como para la propia selección, fue el último que entró. ¿Y cuántos minutos lo vimos? Lamentablemente poquito, porque uno piensa en ese partido. A ver, quizás nadie hubiera marcado la diferencia como para pensar ganar o lo que tú quieras. No sabemos qué pasaba. Pero ¿qué tal si lo metes contra Inglaterra y busca a una persona como le gusta? Se mete al área y penal. Bueno, sí es cierto. La verdad es que 38 partidos en total con el Anderlecht. Creo que al inicio le fue bien, ya después. ¿Se acuerdan que empezó bien, que lo movían de posición y brillaba, daba asistencia, hacía gol y luego vienen los problemas de lesión? No le alcanza, se regresa muy joven y eso sí me duele porque yo sí pienso que tenía para más. Y enhorabuena para los Pumas, que es a donde va a regresar, porque les va a venir muy bien con esto que están viviendo ahora. No pueden ganar en casa y me parece que les puede ayudar a eso si es que se puede recuperar, si es que ya está al 100. Sí me hubiera encantado que siguiera. Me hubiera encantado porque, insisto, tenía para más, había iniciado bien y es uno de los que muy joven tiene que estar de regreso. Ahora, si este regreso lo hubieran logrado Monterrey o Tigres, qué bárbaro. Otra vez Tigres y Monterrey evitando que el futbolista mexicano se quede. Pero como es Pumas, qué bueno, aplausos para Pumas. ¿Estás diciendo que nosotros a los Pumas? No, lo que estoy diciendo es que se mide con bandera distinta. Con Monterrey y Tigres como tienen el dinero, entonces son un par de equipos que, corrijo, son una tentación. Tigres ya no. Bueno, hay una tentación y entonces les gana y contribuyen a que el futbolista no se quede y se desarrolle en Europa y los tientan con buena cantidad de dinero para que se regresen otra vez al fútbol mexicano. Ah, pero como es Pumas, perfecto, está bien, no. Bien de corazón del Chino Huerta que regresa a donde lo rescataron e hicieron ídolo. Eso sería lo rescatable, que regrese a Pumas, ¿verdad? Pero ya no te entiendo, tú solito te contradices. Lo que pasa es que si vas a rescatar algo bueno, qué bueno que regrese al equipo que le dio la posibilidad de salir, pero al final de cuentas, que regrese al fútbol mexicano se tiene que medir con la misma vara, sea Monterrey, Tigres, América, Cruz Azul, Pumas o Chivas, en el sentido de si estos equipos, de pronto con sus tentaciones económicas, provocan que los futbolistas mexicanos, en lugar de
quedarse tengan que regresar. Pero bueno, yo sé que las focas tienen que aplaudir, las focas aplauden. ¿También vas a estar de acuerdo en esta conducta? Digo, algunas veces. ¿Qué opinas tú? Digo que quería que se quedara. Lo que me preocupa es por qué regresan tan pronto. ¿Será que nuestro nivel futbolístico da para esto? Que un jugador llega aquí y destaca y esto y lo otro, pero sale y no logra permanecer. Entonces, esto quiere decir que también no van tan bien preparados como nosotros pensamos, como nosotros elogiamos de veras, porque van muy poco tiempo, pasa muy poco tiempo y se regresan. Debería buscar quedarse allá. Pero ¿de qué me sirve que yo quiera quedarme sin nada como nosotros pensamos en general? ¿Y quién quedó? Hugo, Rafa, Guardado, Chicharito en su momento, Moreno, Salcido, Osorio. Así quedaron un rato y entiendo lo de estos jugadores, pero si nos vamos a las últimas transacciones. Al Chucky le fue muy bien en Holanda, después en Italia, aunque fue campeón. Mucho al título, pero ¿a qué me refiero? No fue tan protagonista. Para los ojos de los italianos no fue bueno, pero lo que yo leía de acuerdo con lo que se decía en los medios italianos es que la afición o los directivos no estaban contentos. Hay que poner todo. A lo que voy es cuando dices por qué regresan tan temprano o cuando decimos por qué al futbolista mexicano siempre le cuesta que los equipos europeos lo compren, tal como compran a los argentinos o a los uruguayos o a algunos más. A ver, primero, ellos se van en cantidades enormes y entre esas cantidades enormes debe haber jugadores a los que les va mal y regresan pronto, pero los aguantan porque son argentinos. Y muchos están en ligas medianas. Muchos de ellos con la Inés fue y se regresó. Mira lo que pasó con Jorge Sánchez, fue y se regresó. Mira lo que pasó con el Chucky, a lo mejor no triunfó como se esperaba en Italia. ¿A dónde quieres llegar? A lo que quiero llegar es que ante los ojos de los equipos europeos, cuando ven que de los 4, 5, 10 o 15 jugadores mexicanos el 50% o un poco más termina regresando de manera rápida, o no triunfa en esos equipos o no les va bien. Por eso les sigue costando trabajo comprarle crédito al jugador mexicano. Ahorita mencionaste a la Inés y este caso del chino, porque el Chucky estuvo más tiempo y sí triunfó. A Jorge Sánchez no le fue realmente mal. Entonces, ¿por qué termina en Grecia? ¿Por qué se termina yendo? Tema de Edson Álvarez. Llega, consigue regularidad, ¿cuántos años lleva en Europa? Sí, pero al final, después de 50 millones de dólares, se lesiona y lo mandan a la Liga Turca. Sale peleado por allá. Pero la percepción para ellos es que al final de cuentas al jugador mexicano le cuesta, salvo a esa generación que mencionamos hace rato, establecerse, y por eso los europeos no siguen apostando. Es la realidad, pero entonces hablemos bien, compremos a Hugo, digamos que el jugador mexicano. Lamentablemente los equipos europeos no lo valoran y por eso prefieren al jugador argentino o portugués. Hay que decir la verdad aunque duela. El jugador mexicano, en relación con lo que es el brasileño, argentino o uruguayo, si no llegas y realmente das el do de pecho. En la comunidad europea tú puedes traer a un francés, a un inglés o a otro, y esa competencia es muy dura. Si mantienes un nivel medianito no te alcanza para quedarte allá. Tienes que destacar realmente como Santi destacó en Holanda o el Chucky para poder brincar. Si llegas a Bélgica o a estos lugares y no das ese plus, ahí sí no hay ningún chance de subir. A ver, si tú estuvieras dirigiendo en Europa en un equipo de una buena liga, pero no de hasta arriba, tú que conoces como pocos al futbolista mexicano, ¿te llevabas futbolistas mexicanos para tu equipo en Europa o ibas por sudamericanos? Si estoy en Holanda, yo vengo por los mexicanos. En Bélgica ya no, sería solamente Holanda o Portugal. La liga portuguesa la verdad es muy baja, solo hay 3 equipos. En España también. En España sudamericanos o mexicanos, yo creo que la tendencia es llevar sudamericanos. Pero tú sí los conoces, porque a lo mejor Diony tiene un punto al decir. El que está en la liga dice que son muy pocos los casos exitosos de mexicanos, la segura sería apostar por un sudamericano. Pero les digo otra cosa, los sudamericanos empiezan más temprano. Te doy otro plus, mi Tuca y Diony. Regularmente un alto porcentaje de jugadores argentinos y uruguayos van allá dentro de la comunidad europea con pasaporte comunitario. Luego, los brasileños a Portugal pueden ir todos y pueden jugar todos en los equipos. Es una máxima de la primera liga y eso es un plus que les da a estos jugadores frente al mexicano. Y una super contra para el mexicano, porque ellos se van por 2 o 3 millones de euros y ahí están jugando, mientras que el mexicano casi no puede ir con pasaporte comunitario. Y si te quedas 1 o 2 años, por ejemplo, lo que le pasó a Ochoa, todo el tiempo que se quedó, cuánto problema tuvo con el pasaporte comunitario, imagínate si te quedas 1 o 2 años, pues menos aspiraciones tienes de que puedas conseguir o sacar el pasaporte comunitario. Ahora, yo creo que el Tuca da en el punto medular, porque ya estamos hablando de exportaciones en la mayoría de los casos, no en todos, cuando ya no son tan jovencitos. Yo sí creo que tendrían que irse antes de los 21, por lo menos a los 19 o 20 años, vámonos, fuga. Nos quejamos por eso, y si se fue a los 17 o 18 por ahí, ¿y ahí qué pasó? Me acuerdo, por ejemplo, que Miguel Herrera decía, no, tienen que irse con un año o varios más. Yo creo que ese es el problema. Hay que mandarlos, yo siempre digo esa frase, a que culminen su proceso formativo en Europa, porque si no crecen ya con vicios y son de decir que se van no preparados. Si a los 17 se van no preparados, la cosa es que tienen que ir mejor preparados cuando van a una liga como la holandesa. Esa es la vía correcta. Las otras ligas ya te van a exigir, no te van a tener la paciencia para enseñar. Porque se eligió mal, se fue al Betis. El Betis no es un equipo al que lleguen jóvenes a formarse, llegan jugadores ya más hechos, y es diferente a que hubiera elegido a la Ajax. Tenemos que prepararnos mejor y después tener un poco de paciencia. No porque haya una oferta, por ejemplo, con todo respeto, pienso que si te vas al Mónaco es una liga y un equipo donde tienes chance de ahí pasar a otros, tal como pasó con Rafa Márquez. Llegó ahí y de ahí dio el salto. Cambio, Lira en este equipo de Grecia necesita hacer 5, 6 o 7 goles en la UEFA para poder dar el brinco, porque el camino de Lira en Francia hubiera sido más propicio. Si él hace un buen torneo brinca como lo hizo Rafa. Para él es más complicado en la liga griega, puede anotar 10 goles y no va a pasar nada.
salvo que en la liga se convierta en figura. Para que él pueda salir de la liga griega tiene que ser como Santi, 27 o 28 goles en la liga y ahí sí. La ventana es la Europa League, la vitrina. Ahí es donde tiene que lucirse y aprovechar, como lo hizo Santi con el Feyenoord en la Europa League precisamente. Lo que sí, y en eso creo que vamos a coincidir todos, queda esa sensación de que al que se atreve. No me gusta decir zona de confort porque eso es un tema de cada quien, pero el que se atreve, el que buscó, el que tiene el sueño, le costó trabajo, sacrificó y finalmente va, y por X o Y razón no se queda, ya sea por lesión, bajo nivel o lo que sea, y regresa. Aquí sí lo criticamos, cuando tendría que ser al revés. Te felicito porque fuiste a fracasar, nos encanta la palabrita fracasó. Qué bueno que se vayan aunque sea a fracasar. Ojalá que todos vayan, porque aunque no se queden, ese lapso y periodo les ayuda para madurar en lo futbolístico y en lo personal como futbolista y como ser humano. Salir, probar, ver, conocer y estar rozando con otra cultura deportiva y social en Europa te deja una enseñanza en todo. Tenemos que cambiar la narrativa de ver a todos los que regresan como unos fracasados. Lo ves por un lado realmente muy positivo y de felicitar, y ojalá pudiéramos ver todo así. Pero la verdad, cuando yo descendí con el Atlas tenía 23 años y la posibilidad de regresar a Brasil era casi inminente. ¿Y sabes qué? Yo tenía una vergüenza tremenda, me sentía muy mal de tener que regresar a Brasil, porque siempre queremos la oportunidad de salir sea donde sea para triunfar. Me sentía pésimo sabiendo que a lo mejor tenía que regresar sin querer regresar. ¿Y qué edad tenías cuando ibas a ir a Italia? Ya había hasta firmado. Ya era más grande, ya tenía 30 años cuando iba a ir a Italia. Debe traer otra experiencia y otro roce, pero también depende de la fuerza mental y de la capacidad anímica que tenga el jugador. Porque vamos a tomar otra vez el tema de César Huerta. El jugador fue, lo intentó y aprendió cosas positivas, pero también está lo que dice el Tuca, no pude en la Liga de Bélgica, pero quise ir. Ahí es donde cuenta la fortaleza mental y anímica, de que estás hecho. No pude en la Liga de Bélgica, pero voy a llegar a México y voy a hacer lo mejor posible para ver si surge otra posibilidad en Europa y retomar mi nivel, porque es joven. Otro caso de resiliencia es el de Joan Vázquez. 2 veces descendió a segunda división, capitán del Genoa. Es otra cosa el que te conviertas en capitán de un equipo. A su compañero lo compraron en el Milan, querían a uno de los dos y la Juventus en algún momento estuvo interesada. Es un caso de resiliencia. Qué bueno que César Huerta eligió a los Pumas y no al América, pero esto es definitivo, ahí no nos vamos a pelear. Hacemos una pausa y regresamos para platicar de la actividad de esta jornada en la Copa. Ya venimos.